Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Mejor Dicho, el gustazo de poder entrar en sus hogares, ser parte de su familia, estos 30 minutos que vamos a empezar a recorrer a partir de este momento. Gracias a la gente de Caipa que nos permite trabajar tan cómodamente en este local tan bello, este centro cultural de nuestro departamento. Hoy vamos a hablar de un sacerdote, del cura criollo, del primer obispo que tuvo el Uruguay, denominado de alguna manera como el padre de la iglesia en nuestro territorio, pero con un presente muy particular porque desde hace un tiempo la vida de Jacinto Vera, de este sacerdote, por su obra y por relatos, empieza a caminar hacia la santidad. Para ello hemos invitado a alguien que está muy cercano en el tema, alguien que está especializado en el tema de Jacinto Vera, que es el sacerdote y doctor en Derecho Canónico, mi amigo Gabriel González. Bienvenido. Un gusto, Daniel. Gusto doble estar contigo una vez más en este programa tan interesante que venís desarrollando hace tanto tiempo, y un gusto de hablar de Jacinto Vera. No me equivoqué, el sacerdote criollo. El cura gaucho y después el obispo gaucho, ¿no? El obispo. Sí, totalmente consustanciado con la tierra. Que la historia no le hace justicia en alguna manera. Efectivamente. No es que no lo desconozca, por favor, no estamos hablando de eso, pero no le hace justicia a su vida. No, justamente, mirá, esta mañana estaba hablando del tema, un poco analizando eso, de que siendo la personalidad más conocida de la segunda mitad del siglo XIX, hoy no se conoce. O se conoce poco o se conoce dentro de la iglesia. Y todo porque ha sido una figura ignorada en los libros de nuestra historia, ¿no? Del siglo XIX, cuando ocupó toda la historia. Nace en 1813, muere en 1881, acompaña todo el desarrollo del Estado uruguayo y es un personaje que no solo destaca por su actividad religiosa, sino por su actividad civil. O sea, en la vida pública es un personaje, ¿no? Es decir, alguien que con aquellos medios que había tan rudimentarios se recorrió el país 3 veces. Insisto, es la personalidad más conocida de la segunda mitad del siglo XIX, algunos dicen el más querido también. Y hay acontecimientos, por ejemplo, como su muerte, que fue el hecho más multitudinario que se haya conocido también en Montevideo en la segunda mitad del siglo XIX, del XIX, perdón. 19, claro. Entonces estamos ante una personalidad de la historia, no solo de la iglesia, excede los límites eclesiásticos. Hay por ahí dándole un poquito buscándole sentido a la exclusión, y por favor que nadie lo toma mal, pero pensemos en esa época. Hoy el Partido Nacional es un partido que reivindica la figura de Jacinto Vera, y recordemos que en aquellos tiempos fueron los gobiernos del Partido Colorado, salvo el de Oribe. Sí. ¿Puede haber algún tipo de relación por ahí? Mirá, lo que yo te puedo decir es que el gobierno de Berro, que es un gobierno muy querido por el Partido Nacional y que fue un hombre que sin duda hizo mucho por la institucionalización del Estado, ¿no? Ese Estado que se estaba formando en el siglo XIX, fue el que peor se portó con Jacinto Vera. Yo, como he estudiado el tema, me animo a decir que Berro se equivocó. Cualquier otra persona a lo mejor dice que Jacinto Vera fue inflexible, fue intolerante, fue lo que quiera. Yo te aseguro que Berro se equivocó con Jacinto Vera y lo defendió, si cabe la palabra, ¿no? Pero de alguna manera estuvo muy a favor de su causa, de la causa de Vera, el general Flores, que luego hace la guerra a Berro, entonces la invasión. Entonces, eso te muestra también cómo Jacinto Vera es un personaje que nunca quiso estar en contacto con ningún partido político. Estuvo en primera fila para todo lo que fuera a trabajar por el bien común, pero sin que ningún partido se lo quisiera apropiar. Exacto. Muy raro porque en esa época
los sacerdotes en general tenían puestos públicos, eran senadores, eran diputados, es decir, tenían cargos públicos. La Iglesia estaba unida al Estado. Es decir, y él siempre, tiene el perfil en ese terreno de los sacerdotes de hoy en día, ¿no? Es decir, metidos en la realidad, colaborando, pero sin partidismo político. Él era era partidario, y lo decía, yo estoy totalmente de acuerdo, que el elegir un partido político para un sacerdote le quita que neutralidad. Claro. Es decir, la única tribuna en la que yo debo hablar es el púlpito, decía él, y lo único que debo predicar es el Evangelio. Yo creo que es una verdad muy grande, ¿no? Tenía claro cuál era su posición en la sociedad. La función, exactamente, la función del sacerdote en la sociedad. Bien. Gabriel, ¿cómo surge este impulso? Porque hay un impulso desde la sociedad misma, acompañado también por la Iglesia Católica en Uruguay, de presentar el caso de Jacinto Vera ante el Vaticano. Estamos hablando, no sé en qué año se presentó el tema, pero mucho tiempo después, hoy es casi, digamos que en la inmediatez fallece esa persona y ya presentan los casos, y Jacinto Vera tiene su tiempo. Sí, es una causa que ha durado mucho tiempo. Es decir, excede lo normal, han sido 90 años. La causa se presenta en la década del 30, a instancias, como bien decís, de el que era obispo en ese momento, que fue su primer sucesor, Inocencio Yeregui, y de un grupo de laicos. Se juntaron muchísimas firmas, por supuesto, y un grupo de laicos encabezados fundamentalmente por Juan Zorrilla de San Martín, ¿no? Que era muy querido de Jacinto Vera, muy amigo. Ahí comienza el proceso, estos procesos, digo ciertos detalles para que se entienda, deben comenzarse 5 años después de la muerte, no pueden comenzarse antes de los 5 años, pero no después de los 50. Y yo estaba haciendo números en mi mente. Entre los 5 años después de muerto y los 50, así que el de Jacinto Vera comienza justo bien al límite ya. Claro. Él muere en 1881. Empieza en la década del 30. Incluso estaba un poquito pasado. En su momento de Roma dicen, bueno, expliquen por qué está pasado el plazo. Porque, ahí, la causa sigue. Es la primera fase de la causa de canonización de cualquiera, es en el lugar, es decir, juntar documentos, juntar testimonio de las personas y todo. Eso se envía a Roma. En Roma aprueban o no que realmente se está ante una persona que realmente es un modelo de vida cristiana. Exacto. Por supuesto que lo aprueban en Roma alrededor de la década del 50 por ahí, y ahí comienza la segunda fase, que eso se realiza en Roma. En ese momento, estamos hablando de mediados del siglo XX, en ese momento el que seguía la causa era un sacerdote que se nombra, que se le llama el postulador. Sí, señor. Y que trabaja por la causa, pero vivía en Roma, muy difícil por la distancia, con todos los inconvenientes desde la distancia seguir la causa. Entonces la causa quedó muy estancada. Podemos decir que hasta, la década del 80 no se hizo nada, porque son muchas décadas que no pasaba nada. Hasta que ahí en esa época se instituye la figura del vicepostulador, que es un auxiliar del postulador, pero que vive en el lugar. Entonces, claro, ahí se agiliza todo, ¿no? Hoy en día todas las causas tienen ese vicepostulador, Entonces ahí se le nombró un vicepostulador para la causa de Jacinto Vera y se comenzó un poco, pero incluso hubo en la década del 80 se creó una comisión que trabajó mucho por la difusión, porque aquel hombre que había sido el más conocido del siglo XIX resulta que ya era un desconocido, en la segunda mitad del siglo XX. Entonces se comienza todo un trabajo, pero el gran impulso lo va a tener a fines de 1997, que va a tomar la causa, el vicepostulador va a ser el padre Sanguinetti, que luego fue obispo de Canelones, que él va a tomar, y realmente él se va a poner con todo, y en 15 años va a lograr terminarla. ¿Por qué tanto tiempo? Porque es un trabajo muy arduo, muy arduo. Así, Te invito a hacer la primera pausa. Hemos detallado de alguna manera la figura, el hombre público, el sacerdote.
su fallecimiento y ese proceso de camino a la canonización. Lo único que me pareció raro, que son esas cosas, las fallas del hombre, ¿no? Esa pregunta desde Roma, ¿por qué se pasaron de tiempo? En lugar de leer por qué se reclamaba la santidad para ese hombre, ¿no? Que es bien típico de los humanos. Y las ¿no? cuestiones formales siempre. Claro, que dejar de lado una vida de santidad por una fecha sería un error gravísimo. Y a la vuelta te quiero invitar a recorrer estos 15 años, pero también a que me digas ¿por qué te enamoraste tanto de este tema? ¿Sí? Señores, con el padre Gabriel González estamos contándoles la vida de Jacinto Vera, este hombre que camina hacia la santidad, que en breve habrá noticias. Mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche para cenar. Suscríbete gratis al diario La R Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis Diario La R Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. 3, 2, 1. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¡Ja! ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. Ultra inflamando tus sentidos. Ultra E. La magia detrás del cine. Vaya, no te lo pierdas. Mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche para cenar. Segundo bloque de Mejor Dicho, de lleno hablando de Monseñor Jacinto Vera en este proceso de beatificación y seguramente de santidad que viene caminando, este impulso que tuvo, como bien nos contaba Gabriel, desde 1930 en adelante, con sus tempos en movimiento, pero que, como también bien lo explicó, a partir de cerca de cerrar el siglo, toma un nuevo impulso con el obispo Sanguinetti y cambia la cosa. Pero ¿qué te enamoró tanto de esto? Es un proceso, yo siempre digo que ha sido a la uruguaya, ¿no? A los ponchazos. Yo pensaba en eso. Es un santo nuestro. Sí, el proceso no podemos, así. No podemos negarse, porque fue esos últimos 15 años, desde el 97 en adelante, donde realmente se realizó todo el trabajo que debería haberse realizado en 40 años que no se hizo nada. Bueno, ¿qué me enamoró? Bueno, Jacinto Vera para mí fue un nombre conocido, porque acá cuando me criaba en Florida, el barrio Florida Blanca, ahí siempre a la sombra del seminario, ¿no? El seminario menor, Jacinto Vera, Monseñor Jacinto Vera, ya un nombre que no era extraño. Claro. Mi abuelo me hablaba de él, incluso me decía que era pariente. Yo después me enteré bien que sí, mi abuelo había venido de Canarias, la familiar. Cuando el seminario era de los frailes. No, el seminario fue de los operarios diocesanos, pero era de la diócesis, ¿no? Era el seminario menor de la diócesis. Y se llamaba Jacinto Vera. Mi abuelo también me hablaba de él. Entonces, una cantidad de cosas. Después, cuando yo entré ya, digamos, a estudiar
la carrera sacerdotal, siempre se hablaba de Jacinto Vera porque era el único siervo de Dios, es decir, el único que estaba en camino, ¿no?, hacia eso, pero estaba muy estancado todo, no se hablaba mucho. Bueno, entonces no era un nombre extraño, pero después cuando lo empecé a conocer, cuando yo te digo que tomó impulso la causa en el año 97 y Monseñor Sanguinetti pide ayuda, porque es un trabajo muy grande, aparte que todo el trabajo que hay que hacer del alegato, o sea, el documento que hay que hacer para probar que realmente las virtudes de él son de santidad, hay que hacer todo un trabajo de difusión, que no se había hecho. Entonces, bueno, yo me pongo ahí a colaborar con él, empiezo a profundizar en todo esto y realmente es una figura que cuando vos la conocés la querés. Es esa persona, viste, que basta que la conozcas para que la quiera. El que lo conoce verdaderamente imposible que no lo quiera. Y me identifiqué mucho con él porque es alguien muy consustanciado con nuestra tierra, ¿no? Es un gaucho. Es decir, el lenguaje, la forma de acercarse a la gente, la llaneza, el hecho de que vamos por cualquier camino de nuestra patria y por todos lados pasó él. Lo recorrió 3 veces, ¿no?, a caballo o en carreta. Es decir, entonces en todos los lugares hay algún recuerdo, algún testimonio, un documento de su paso. Para los curas es una figura gigante, porque nosotros lo consideramos nuestro padre, el padre del clero uruguayo, ¿no? Es decir, cuando él asume como jefe de la Iglesia Oriental, había muy poquititos curas, extranjeros, mal formados, y él se empeña y en 20 años deja el seminario, que no existía en Uruguay, lo funda él, y luego una cantidad enorme de sacerdotes bien formados, con mucha virtud, y criollos todos, ¿no? Entonces, digo, nosotros lo consideramos el padre del clero y de alguna manera, como dijiste vos bien al inicio, el patriarca de nuestra iglesia. Te pone en una posición empática. Sí, sin duda. Yo creo que cualquiera que lo conoce, siendo uruguayo, sintiendo lo que es el ser oriental, digamos. Pero te pte pone en tu calidad de sacerdote y de uruguayo, en ambas. Ahí está, por eso te digo. Eso conjuga. Es una imagen yo te digo, de una santidad a la uruguaya, de una forma de ser cura a la uruguaya. Entonces, claro, eso llega mucho, ¿no? Es decir, yo creo que es un modelo para cualquiera, pero para los curas en forma especial. Y en este proceso que viene tomando mayor difusión claramente desde esa fecha. En este siglo, sí. Empieza a aparecer más en la literatura diocesana, sí, en que se empieza a conocer o intentar a poner en primera persona a ese hombre tan desconocido y tan cercano, porque a la vez yo no sé si hay otro sacerdote o obispo que tenga su nombre de un barrio principal en la ciudad de Montevideo, que un barrio muy populoso, sí. Lleva su nombre y eso no se regala fácilmente. No, claro. Tiene que haber un sentimiento muy profundo para que te toque esto. Pero déjame avanzar un poco más en lo que es la santidad del hombre. Dice, ¿hacía milagros el hombre? El hombre no hace milagros, los milagros los hace Dios. Pero está la intercesión, el rezo, la sanación. Contame un poquito de eso. Sabés que a mí me gusta Jacinto Vera porque no hizo ningún milagro, no hizo ninguna cosa extraordinaria. Porque yo creo que la verdadera santidad, porque si yo quiero proponer a alguien como modelo de santidad y le propongo un milagrero, digo, ahí ya estoy lejos, porque eso, si bien creo, por supuesto, que hay gente que Dios le haya concedido, como bien decís, Dios le concede la gracia de realizar ciertas cosas, es excepcional, porque en general los seres humanos, por supuesto, no podemos, no hacemos milagros, y Dios lo concede como gracia, pero de forma especialísima. Claro. Entonces me seduce mucho más, y ahí está lo que me preguntabas hoy también, la imagen de un santo tan cotidiano y tan de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Entonces, ¿dónde está la santidad de él? Que creo que es la mejor porque nos estimula a seguirlo. Porque alguien que hace milagro no lo podemos seguir. Ahora, insisto, está muy bien y todo lo demás como gracia de Dios, bárbaro. Pero ¿dónde está esto? En hacer extraordinario las cosas ordinarias. Y el hacer extraordinarias las cosas ordinarias quiere decir hacer las cosas bien. Hacerlas como lo hacía él, con rectitud de conciencia, aún renunciando a sus propios derechos y padeciendo hasta el destierro. Tuvo que padecer por hacer las cosas de acuerdo a la conciencia, por no conceder
absolutamente nada de lo que no se puede conceder. Es decir, la dignidad, así, en su máxima expresión. La generosidad, ¿no? Digo, vos estás ante una persona que hacía muy bien lo que tenía que hacer. Y eso es la santidad. Creo que es Eso es la santidad. una excelente explicación que me dejaba pensando y viendo que no se necesita No. un título de sacerdocio, que se necesita vivir bajo las premisas con las que uno cree y en el respeto y la tolerancia. Esos son los valores que conducen a, como bien decís, a Jacinto Vera y aún más así, eso lo hace más uruguayo. Claro. Última pausa. Está excelente, está divino, disfrutable este tema. No se vayan, no se pierdan estos últimos minutos compartiendo con el sacerdote Gabriel González acerca de Jacinto Vera. Ya venimos. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche rompan a cenar. Suscríbete gratis al diario La R Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis diario La R Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. 3, 2, 1. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. Ultra Hit, invadiendo tus sentidos. Ultra Hit. La magia detrás del cine. Vaya, no te lo pierdas. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche rompan a cenar. Último bloque de esta charla hermosa que estamos teniendo junto a Gabriel González, nuestro sacerdote, amigo, doctor en Derecho Canónico, impulsor junto a un montón de orientales más, tanto laicos como consagrados, impulsando la santidad de un hombre que no hacía milagros pero vivía acorde a su conciencia. Es una belleza la definición. Lo pone en una altura tan humana y tan cercana al hombre y a Dios que es maravillosa. Y ahora te quiero preguntar, ahora como sacerdote, y la pregunta es bien, ¿cómo está viviendo la propia iglesia este proceso, a sabiendas que puede llegar a suceder algo, que están vueltas, que pudo haber sido este fin de semana, no lo fue, pero saben que en cualquier momento va a pasar algo bonito? Y es como cuando se recibe a alguien de la casa o pasa algo. ¿Cómo lo están viviendo? Sí, Es una fiesta. sí, este es un momento de ansiedad. O sea, Típico, porque ya se sabe que está todo hecho, ya no se puede hacer más nada. Claro. Y bueno, pero falta que la iglesia diga, bueno, está. Lo proclamamos beato, ¿no? Claro, es decir, que es el primer paso, beato, para contar, es el primer paso, el paso previo a la canonización, santidad. claro. Cuando yo te decía que termina ese proceso en el lugar y después envían a Roma, si en Roma ven que realmente hay condiciones para, ahí lo nombran siervo de Dios.
Luego, cuando se hace todo ese trabajo, que es el más arduo y que se termina de aprobar, se nombra venerable. Y luego, cuando hace un milagro, beato. ¿Tá? Entonces nosotros estamos en ese momento para que lo nombren beato. ¿Tá? Es decir, porque ya también hay un milagro del cual no se puede hablar todavía hasta que no. ¿Tá? Estamos esperando. Entonces el momento es de ansiedad. Hace tiempo que se viene difundiendo, hay una comisión que está trabajando por eso, sobre todo para difundir el conocimiento de él. Y sobre todo sus virtudes, ¿no? Es decir, todo lo que significó para nuestra iglesia y para nuestro país. Entonces, en ese mismo sentido, también se aspira a presentarlo también como modelo fuera de la iglesia, porque, insisto, es un hombre que fue una figura pública, más allá de todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un acontecimiento no solo para la iglesia, sino para el Uruguay. Zorrilla de San Martín decía algo muy bonito, decía: con Jacinto Vera se santificará el Uruguay entero, decía él, a quien tanto amó y tanto sirvió. Nadie lo amó más que él, decía, ¿no? Hermoso, las palabras con esa pluma inigualable de Zorrilla de San Martín, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Que es la causa de nuestro país, ¿no? Es la causa de nuestra iglesia, pero más que de nuestra iglesia, la causa del Uruguay. Hoy que están en esa lógica ansiedad de quién va a recibir un merecimiento, un reconocimiento a su vida, a lo que ha sido, y ojalá se comprenda también el impacto, claramente lo dijiste vos, que va a tener en nuestro país. Primero porque no es cualquiera, fue el primer obispo, es el primer beatificado, y aparte de ser el primer obispo beatificado, yo creo que le va a abrir la puerta a los historiadores, y que de alguna manera va a comenzar a tomar un lugar de justicia ahora hacia él, posicionándolo en los lugares que estuvo, y que la historia o quienes la escribieron no creyeron oportuno incluir. Así que me parece que va a ser un paso de trascendencia que va a poner los ojos de los cristianos en Uruguay, y que va a hacer que nosotros, como tal, después de esa nobleza, tengamos el buen gusto, por lo menos, de reconocer finalmente a este hombre que, bueno, me gusta eso, aunque hay un milagro guardado bajo la manga, el hombre que eso posterior a su muerte, ¿no? Por supuesto, como generalmente en la invocación. Y ha hecho varios milagros y muchas gracias. Ya me carpeteó. Y mucho, uno. Uno que fue el que se aprobó para la beatificación. Pero sí, se le reconocen a él varias intercesiones. Ariel, gracias por este tiempo que me regalaste. Ojalá sean pronto las buenas noticias. Es muy lindo que nos hayas permitido acercarnos a Jacinto Vera, llevar esta historia, y te voy a invitar luego de que sucedan este tipo de cosas y pasado un tiempo podamos ya mirarlo desde otra perspectiva, como uruguayos, en tu lugar como sacerdote, para ver, bueno, qué ha significado todo esto y qué significa en la vida de una iglesia que quiere estar presente y que continúa estando presente muy fuerte en la vida de los uruguayos. Y este justamente es ejemplo de eso, un pastor que estuvo muy presente en la vida de su pueblo, consustanciado totalmente con su pueblo. Entonces me parece que va a ser muy bueno presentarlo, bueno, tenerlo como modelo de santidad. Gracias por tu tiempo. Gracias a de vos, verdad. como siempre. Muchas gracias. Un placer la nota, un placer. La vas a querer ver, la vas a ver en las repeticiones y la vas a ver a través de nuestro canal en YouTube. Gracias por acompañarnos. Chao.